En esta mañana quiero compartirles una palabra y la llamo Restaura el gozo. Si hay algo que Dios es especialista es en restaurar, ¿amén? Dios es especialista en restaurar aquello que estaba roto, que estaba arruinado, aquello que alguna vez tuvo una forma, aquello que alguna vez Él formó y que Él tiene el poder para restaurarlo, Él tiene la capacidad para restaurarlo. Y el gozo, en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, dice que el gozo es uno de los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuántos acá tienen al Espíritu Santo? Y el resto pídaselo a Dios. O por fe ya lo tiene. Dios ya nos los dio. El Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que mora en cada uno de nosotros. Que usted lo crea o no es otra cosa, pero el Espíritu Santo ya está en vos y en mí. Y los frutos del Espíritu Santo, entre todos los que la palabra de Dios menciona, está el gozo. Y si hay algo que como hijos de Dios hemos perdido o estamos perdiendo, es el gozo de nuestro Dios. Es ese gozo que fluye de tu interior y que no solamente se limita a una linda situación, que no solamente se limita a cuando estás en momentos felices y agradables, sino que el gozo del Señor sobrepasa y supera aún esas situaciones difíciles de las cuales podemos estar viviendo. El gozo del Señor es aquel que nos mantiene parados, entre otras cosas, pero el gozo es aquel que te da la capacidad, esa facilidad de seguir a pesar de todo lo que estás viviendo. Porque el gozo de Dios se siente acá. El gozo de Dios se vive acá, se palpita acá adentro. Tal vez uno no lo puede expresar, no lo puede explicar, pero el gozo del Señor es aquel que te impulsa, es ese motor que te lleva a seguir hacia adelante, a pesar, como les decía antes, de todo lo que podamos estar viviendo. Por eso es tan importante que Jesús, que nuestro Dios, y que nosotros le demos lugar a que Dios restaure ese gozo. Y si Dios lo puede restaurar es porque ya nos los dio. Amén. Si Dios restaura algo es porque ya lo tenés. Si Dios restaura algo es porque ya lo viviste, porque ya lo experimentaste. ¿Cuántos han experimentado el gozo de Dios? ¿Cuántos hoy lo están experimentando? Bajan los amén. ¿Cuántos hoy dicen, ni a palos, que me venís a hablar de gozo? Decime qué es eso, no lo entiendo, menos gozo, menos alegría, con todo lo que me está pasando, con todo lo que estoy viviendo, no me vengas con que tengo que estar gozoso, que todo tiene que estar bien, no me hables de eso. ¿Cuántos dicen eso? Ah, no hay ningún valiente acá. ¿Están todos bien entonces? Después charlamos, a ver, cruzamos consejos. Pero siempre, en algún momento se nos cruza por la mente decir, ¿qué me venís a hablar de eso? Y hay 4 cosas de las cuales podemos tomarnos y ver en la palabra de Dios para que justamente este gozo sea restaurado. Y esas 4 cosas son el amor, la perseverancia, reconocer y obediencia. Repita conmigo, el amor, la perseverancia, reconocer y la obediencia. 4 hermosas palabras. 4 hermosas palabras que llenan nuestro corazón, pero que a la hora de cumplirlas, y no sé cómo me va a agarrar, no sé cómo va a estar el día. Recién miré, porque desde que entré como que no miraba por afuera, había sol. Ahora se volvió a nublar. ¿Cuánto esperaban la lluvia hoy? Nadie, ¿no?
Después de ayer, el viernes tampoco esperábamos lluvia y vino la lluvia. Pero gracias a Dios, todo pasó espectacular. Y ayer un sol y hoy otra vez la lluvia. Y esa misma inestabilidad son la que tenemos muchas veces nosotros porque conocemos estas palabras, pero es tanto lo que nos cuesta ponerlas por obra que justamente permitimos que aquello que ya estaba formado en nosotros se destruya. El amor, en Juan capítulo 15, versículo 9 al 12, dice así: yo lo he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Una de las primeras cosas de las cuales Dios nos está hablando es que el amor de Dios lo restaura todo. El amor de Dios lo puede todo. Pero el amor de Dios va más allá y el amor que tenemos que experimentar cada uno de nosotros va más allá de lo que vos sentís, va más allá de lo que vos pensás, va más allá que si hicieron algo bueno por vos, va más allá de aquellas cosas que humanamente creemos que por las cuales nosotros tenemos que dar amor. El amor de Dios, el amor que sobrepasa todo entendimiento, es aquel que se da a pesar de que te hablan mal, a pesar de que te pagan mal, a pesar de que no cumplen con lo que te dijeron, a pesar de que te traicionan, a pesar de que te fallan, a pesar de que no esperabas que un ser querido te falle, te dañe, te lastime. El amor de Dios va más allá. Y ese mismo amor es el que nos da la capacidad para luego poder nosotros cumplir con esos mandamientos. Como dice acá, permanecer en sus mandamientos, poder estar cumpliendo con esos mandamientos, porque de esa manera, y estas cosas son las que nos llenan de gozo. Cuando el amor de Dios está, cuando el amor del Padre está en nosotros, cuando el amor del Hijo está en nosotros, cuando el amor del Espíritu Santo está en nosotros, ese amor se manifiesta, ese amor se da, ese amor se transmite y ese mismo amor va acompañado por el gozo de Dios. Ese mismo amor va acompañado de un montón de cosas que solamente provienen de Él. Y en ese mismo amor es que nosotros permanecemos. Cuando permaneces en ese amor, a pesar de todo, tu gozo no se va a cambiar. Porque uno dice, sí, yo tengo gozo porque mi esposa me ama, mi hijo me ama, porque yo amo a mi esposa, porque amo a mis hijos. Pero hay muchas veces que no te van a amar. Hay mucha gente que no te va a amar, que no te va a aceptar, que te va a rechazar. Hay mucha gente que lo que menos va a hacer es manifestar amor. Sin embargo, en el amor que tenemos que permanecer es en el amor de Dios. Y ese amor nos lleva justamente a llenarnos de gozo. A llenarnos del gozo. Y aún dice, así es, desbordarán de gozo. ¿Cuántos quieren desbordar de gozo? Amén. No es lo mismo tener gozo, llenarse de gozo, que desbordar de gozo. Ahora sí, desbordar de gozo. El segundo punto es la perseverancia. Hay una canción con esta palabra en Santiago, capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dice la palabra de Dios, tener gozo aún en medio de la prueba, aún en medio del problema, aún en medio de la dificultad, de lo que hoy estás viviendo. ¿Y cómo se hace eso?
¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo logro? Perseverando. Porque cuando vos perseverás, en el versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Cuántos le pidieron paciencia a Dios? Prepárense entonces. Porque nada de lo que vivimos y nada de lo que nos toca vivir por nuestras decisiones a consecuencia de otros, todo, pero todo, eso que lo podés vivir como una prueba, como una tribulación, como algo complicado, como algo de lo cual no vas a salir, aún en ese momento, tú y yo tenemos que tener gozo. El gozo es el que te va a ayudar, es el motor que te va a empujar, es el que te va a dar la perseverancia para continuar, para avanzar, para conquistar, para ver la mano de Dios, para ver cómo tu familia, tus cosas cambian, cómo vos cambiás. Amén. El gozo es el que te dice, dale, vamos. Dale, no te quedes. El gozo es el que, ese motor, esa perseverancia que te dice, dale, vos podés. Sí estás en la prueba, sí estás en el problema, sí las cosas no te están saliendo como querés, pero dale, vos podés. Dios está contigo. Dios es el que te acompaña. Dios es el que levanta, el que extiende su mano para levantarte. Dios es tu refugio. Dios es nuestro refugio. Dios es nuestra torre fuerte. Dios es nuestro Salvador. Dios es aquel que está siempre a pesar de todo. Por eso tenemos que tener la confianza de que perseverando, ese gozo se va a ir restaurando. Cuando queda poquito, seguí. Porque Dios lo va alimentando, porque Dios lo va renovando, porque Dios te va dando la capacidad para que en medio de la prueba, como dice la palabra de Dios, tu fe, mi fe y cada uno de nosotros vayamos produciéndola y produciéndose esa paciencia. Y esa paciencia de la cual muchos pedimos, pero cuando viene el proceso, cuando viene ese momento de desarrollar esa paciencia no nos gusta, es esa paciencia la que después te ayuda también a soportar, a tolerar, a aguantar, a ir una milla más, a decir no importa, no lo veo, pero sé que Dios está conmigo, no lo aguanto, pero Dios está conmigo, no sé cómo voy a hacer, pero Dios sí sabe cómo voy a hacer, porque la paciencia la que también produce nuestra fe y nos da la seguridad de que estamos creyendo en Él. Amén. El otro punto es reconocer. Decirle al que tenés al lado, reconoce. ¿Cómo toca el orgullo, no? ¿Quién anda reconociendo por la vida que se equivocó? Amén, qué valiente. ¿Quién anda reconociendo por la vida que las cosas que hizo no son las correctas? ¿Quién le reconoce a Dios que está fallando? A Dios es fácil a veces, ¿no? Total, no, como que no está enfrente nuestro. Uno dice, bueno, Dios, perdóname, amén. Dios, vos sabés que yo lo intenté, fallé, me equivoqué, pequé, amén, perdóname. Y te vas, y nos vamos. Y todo sigue igual. Y después volvemos otra vez. Ay, Señor, perdóname, vos sabías que yo lo intenté, pero mirá, volví a caer. Me arrepiento. Perdóname. Y volvemos y seguimos. Como que es fácil reconocerlo. Pero no debería ser tan fácil. Porque el reconocer, si realmente lo reconoces, algo tiene que generar en vos. Mínimo culpa, mínimo un poco de dolor, de vergüenza, sin vergüenza. Mínimo. Pero Dios conoce tu corazón. Uno puede hablar por lo que ve, por lo que escucha, por lo que tal vez uno refleja,
Pero reconocer que uno falló, que uno se equivocó, que no está haciendo lo que Dios quiere que hagamos, es algo que nos cuesta mucho. Y ni hablar de reconocerlo a la persona que tenemos al lado. Me estoy metiendo en una... Pero reconocerle muchas veces a la esposa que tiene razón cuesta, ¿no? A los varones no. ¿Ninguno le reconoce a la mujer que tiene razón? El orgullo no es de Dios, hermano. Está mal, porque muchas veces tienen razón. Pensé que las mujeres iban a decir, amén, gloria a Dios. Reconocer es difícil. Aceptar lo que uno es difícil. Y muchas veces pretendemos que el otro reconozca y acepte lo que es cuando yo no lo hacemos. Porque es fácil mirar en lo que el otro falla, en lo que al otro todavía le falta, en lo que el otro todavía no está haciendo bien. Pero ¿estamos reconociendo lo que cada uno hace bien? ¿Estamos reconociendo lo que uno está haciendo mal? La palabra de Dios dice en Nehemías capítulo 8, versículo 9 al 11. Luego Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que interpretaban para el pueblo, dijeron: no se lamenten ni lloren en un día como este, pues hoy es un día sagrado delante del Señor su Dios, pues todo el pueblo había estado llorando mientras escuchaba la palabra de la ley. Nehemías continuó diciendo: vayan y festejen con un banquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces, y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Este es un día sagrado delante de nuestro Señor. No se desalienten ni se entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. Amén. Si va a aplaudir, aplauda a Dios. La palabra de Dios nos cuenta en este pasaje que por mucho tiempo el libro de la ley no se había leído, no se había enseñado. En los versículos anteriores ustedes pueden ver cómo reúnen al pueblo para justamente enseñarles nuevamente el libro de la ley, que no deja de ser la palabra de Dios. Y una vez que estaban allí reunidos, comenzaron a escuchar y a darse cuenta, a reconocer de todo el tiempo perdido, de todo lo que habían hecho mal, de todo lo que estaban desobedeciendo y de cómo se habían alejado de Dios. Dice la palabra que había hombres, mujeres, aún niños con la capacidad de comprender la palabra. Y nosotros y cada uno de nosotros tenemos que reconocer que cuando nos alejamos de Dios, que cuando nos alejamos de su palabra, que cuando nos alejamos de obedecer lo que Él nos enseñó, lo que ya sabemos, lamentablemente vamos a pérdida, vamos a derrota. Este pueblo perdió todo. Y cada uno de nosotros, si no reconoce a Dios, si no reconoce la palabra, si no reconocemos que estamos mal, si no reconocemos que estamos fallando, vamos a ir a pérdida. Pero cuando reconoces, porque acá le dice, no se lamenten ni lloren en un día como este, pues hoy es un día sagrado delante del Señor su Dios. Hoy y cada día que estás en su casa, que estás en su presencia, que lo estás sirviendo, que estás queriendo cambiar, que estás anhelando ser diferente, que te tomás de la palabra, que reconoces tus errores, que te das cuenta que así no podés seguir mal. Ese es un día importante porque es cuando Dios comienza a trabajar, es cuando Dios comienza a actuar, es cuando Dios comienza a procesar todo lo que hay dentro tuyo.
para que en el reconocimiento Él sea el mayor reconocimiento en nuestras vidas y la gloria de Dios se manifieste en cambios, en vida, en transformación, en prosperidad, en sanidad, en restauración y en un nuevo comienzo. Miren, si ustedes y yo perdemos el gozo de estar en la casa de Dios, de venir a escuchar su palabra, de ir a un discipulado, de ir a una casa de paz, de ir a una célula, de venir a limpiar, cualquier cosa que hagamos, si perdemos el gozo, lo perdemos todo. Si perdemos la alegría de lo que estamos haciendo, lo perdemos todo. Si no te da alegría levantar una pala, si no te da una alegría pasar un secador, si no te da alegría darle la bienvenida a alguien, es porque el gozo de Dios está lejos. Pero Dios tiene la capacidad de restaurarlo, de volverlo a hacer, de volverlo a generar. Porque dice la palabra de acá, es un día importante, es un día sagrado, pues todo el pueblo, dice, había estado llorando mientras escuchaba las palabras de la ley. ¿Por qué creen que el pueblo lloraba? Porque estaba reconociendo que se equivocó. Porque estaba reconociendo que estaba lejos. ¿Y saben qué nos pasa a nosotros? También lloramos. También nos pone mal. Y reconocer que estábamos lejos, si no te pone mal, mirá, analizate porque estás muy lejos de Dios. Si no te aflige faltar un día a la reunión, por el motivo que sea, así sea justificado, fíjate porque estás lejos de Dios. Si te da lo mismo cumplir con Dios en cualquier compromiso que te hayas comprometido, si te da lo mismo o no genera nada en vos, fíjate porque algo está fallando. Pero cuando hay algo acá en tu interior, cuando hay algo que se manifiesta, cuando hay algo que te produce un llanto, que es una manifestación, pero cuando hay algo acá que te dice no, porque lo sentís acá, o acá, o acá, que te hace no, esto no, fíjate, por acá no es. Dios esto no quiere. ¿Por qué lo vas a volver a hacer? ¿Por qué vas a volver a fallar? ¿Por qué vas a retroceder? ¿Por qué vas a permitir que otra vez las cosas de este sistema y de este mundo te envuelvan? ¿Por qué te vas a alejar? Si ya estuviste lejos, ¿por qué te volvés a alejar? Si ya sabés lo que es estar sin Dios, ¿por qué te volvés a ir? Si ya sabés lo que no es sentir la presencia de Dios, ¿por qué te volvés a alejar? ¿Por qué te apartás de lo que te hace bien? ¿Por qué te apartás de lo que te edifica, de lo que te levanta, de lo que transforma tu mente, de lo que transforma tu vida, de lo que te dio vida? Porque gracias a Él tenemos vida. Y una vida, dice la palabra de Dios, en abundancia. Una vida que no tiene nada que ver con lo que podemos tener acá. Es una vida allá prometida con nuestro Dios en el cielo, en el reino de Dios. Y dice Nehemías, continuó diciendo, vayan y festejen con un banquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. No es tiempo de llorar. Hoy al principio, ninguno de ellos sabía lo que os iba a hablar. Solo Dios. Ni Carlos tampoco sabía y sin embargo se adelantó. Porque verdaderamente, y no se lo tome a mal, al principio o en el transcurso de esa canción, que si escuchamos atentamente lo que dice esa canción, que venga ahora Jesús, ahora, ya, así la paso bien. Pero ¿saben qué? Parecía que no la entendíamos o algo pasaba, porque como dice acá, no es tiempo de llanto. Sí, ya está,
¿Lloraste? ¿Te arrepentiste? ¿Querés cambiar? Dale para adelante. ¿Te vas a seguir lamentando? No. ¿Te va a seguir doliendo? Sí, pero ese dolor que se transforme en gozo, que ese dolor se convierta en una fuerza que te impulsa a seguir, a avanzar. Ese dolor, déjalo a los pies de Cristo, porque el gozo de Dios es mayor. El gozo de Dios es mayor. Lo que estás viviendo, lo malo y aún lo bueno, hay todavía más, es mayor. No es tiempo de llorar, no es tiempo de lamentarse, no es tiempo de quedarnos en el lamento, no es tiempo de quedarnos en la queja, no es tiempo de quedarnos en que mirá lo que me pasó, mirá lo que me hicieron, mirá lo que me dijeron, y por qué, y por qué, y por qué, y qué sé yo. No le preguntemos tanto el por qué para Dios, digámosles para qué. ¿Qué querés que aprenda? ¿Qué querés que cambie? ¿Qué querés que corrija? ¿Hacia dónde tengo que ir? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? ¿Qué es lo que tengo que ver? Porque como dice acá, vayan y celebren. Dios quiere un pueblo que celebre. Dios quiere un pueblo que esté de fiesta. Dios quiere un pueblo que se alegre aún cuando la palabra me está pegando, aún cuando la palabra me duele, porque me hace ver y reconocer que estoy fallando. Pero Dios, aún en mi lamento, aún en mi tristeza, Él todo lo transforma en gozo y en alegría para que siga hacia adelante. Porque dice acá, no se desalienten. Decirle que tenés al lado, no te desalientes. No te entristezcas. Porque el gozo del Señor es tu fuerza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es el que está en vos y en mí. Amén. Y esto se va a ver en la intimidad con Dios. Porque acá somos todos buenos. Uno acá puede venir, levantar sus manos. Uno puede venir acá a danzar, saltar. Tal vez demostrar algo. Y si te gusta, si lo haces para Dios, seguí haciéndolo. Pero en la intimidad de nuestro Dios y con nuestro Dios es donde verdaderamente lo que dice la palabra de Dios se cumple. Ahí es donde el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ahí es cuando el gozo del Señor se forma y está en nosotros para levantarnos, está en nosotros para seguir adelante. Luego en la casa de Dios, lo que hacemos es la consecuencia de lo que hemos vivido y experimentado en la intimidad con Dios. Porque en la intimidad con Dios cada uno sabe, pero ahí llora, grita, patalea, se queja, reniega. Pero cuando estamos en la casa de Dios, aparte de que lo podés hacer también, pero no te quedes en eso. Una vez que lo haces, alabalo. Una vez que lo haces, haces fiesta. Una vez que lo haces, reconocelo. Una vez que lo haces y largás todo, exaltalo. Porque en medio de la alabanza, ahí, en medio de la adoración y en todo ese mover, el gozo de Dios comienza a fortalecerte. El gozo del Señor comienza a levantarte y te hace ver lo importante que es estar con Él. Amén. Y por último, la obediencia. Dice la palabra de Dios que en la obediencia está la bendición. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Obedezcamos entonces. Porque muchos queremos la bendición, pero pocos somos los que tal vez obedecemos. Muchos somos los que queremos que Dios nos bendiga, pero elegimos, seleccionamos en qué obedecer. Y en esto sí y en esto no. En esto me conviene, acá no me conviene. Si veo algo que me puede retribuir o si me conviene, lo voy a hacer. Si no, no lo voy a hacer. La palabra de Dios tenemos que obedecerla en todo.
Y cada uno de nosotros sabe en lo que está fallando, en lo que todavía aún no lo está obedeciendo o en lo que queremos mejorar. Y la obediencia es la que luego produce también esa bendición. Y en Jeremías, capítulo 15, versículo 16, dice así: cuando descubrí tus palabras, las devoré. Son mi gozo y la delicia de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos celestiales. Nunca me uní a la gente en sus alegres banquetes. Me senté a solas porque tu mano estaba sobre mí y me llené de indignación ante sus pecados. ¿Por qué entonces continúa mi sufrimiento? ¿Por qué es incurable mi herida? Tu ayuda parece estar incierta, como el arroyo estacional, como un manantial que se ha secado. Entonces responde el Señor: si regresas a mí, te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Tienes que influir en ellos. No dejes que ellos influyan en ti. Pelearán contra ti como un ejército en ataque, pero yo te haré tan seguro como una pared de bronce fortificada. Ellos no te conquistarán porque estoy contigo para protegerte y rescatarte. Yo, el Señor, he hablado. Sí, te mantendré a salvo de estos hombres malvados. Te rescataré de sus manos crueles. Amén. Muchos de nosotros somos Jeremías. No, si yo hago esto, si yo me tomé de tu palabra, y acá es también donde quiero hacer hincapié en que Dios restaura ese gozo. Porque en el principio, cuando comienza el versículo, Jeremías le dice a Dios: tus palabras me las devoré. Son mi gozo y la delicia de mi corazón porque llevo tu nombre. ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho a Dios estas cosas? Dios, vos sos mi todo. Dios, yo te alabo, yo te reconozco como mi Señor. Sos mi Salvador, sos lo mejor que tengo. Sos mi proveedor, sos aquel que me ha ayudado a salir, el que transformó mi vida, el que restauró mi matrimonio, el que me devolvió a mis hijos, el que me sanó. Pero luego de esto, luego de decirle todas esas cosas lindas a Dios, viene el reproche. ¿Por qué? ¿Por qué entonces continúa mi sufrimiento? ¿Cuántos se lo han dicho a Dios? Ay, bueno. Perdón, me equivoqué de iglesia. ¿Nadie le dijo? Yo sí. ¿Por qué me toca esto a mí? ¿Por qué sigo sufriendo? Y no hablemos de lo que otros pueden hacer, porque lo que otros pueden hacer no lo podemos controlar. Sí, a lo mejor evitarlo o darnos cuenta por dónde viene la mano y salir de ahí. Pero hay sufrimientos que vos mismo te los provocás. Porque Dios te dice: eso no te conviene, ese no es el camino, eso no es lo que tenés que hacer, eso no es lo que yo te mandé a hacer. Ella no. ¿A cuánto le dijeron? Ella no. Él no. Sí, Dios me dijo. ¿Cuántos dijeron eso alguna vez? No es mi caso, ¿eh? Gracias a Dios. ¿Cuántas veces te dijeron: ese trabajo no te conviene? Ese horario no. Esta junta, ese amigo no me gusta. Esa amiga no te conviene. Y nosotros, duros, tercos,
pero estamos listos para preguntar el por qué. Pero acá Jeremías era cumplidor. Era un hombre que cumplía, que obedecía. Y la palabra nos muestra que por más bueno que seas, las cosas malas van a venir igual. Porque ninguno está exento de lo malo. Que Dios nos liberta, que Dios nos cuida, que Dios lo transforma para bien, amén. Pero no todos, o mejor dicho, ninguno está exento de que en este mundo nos ocurran cosas que no la vamos a entender y que nos va a causar sufrimiento. Por eso le dice, ¿por qué entonces continúa mi sufrimiento? Y si hoy le estás preguntando a Dios, ¿por qué aún continúa tu sufrimiento? La respuesta la tiene Él. Pero también la respuesta que hoy quiero encontrar y que estamos encontrando es porque le diste más lugar al sufrimiento, le diste más lugar a la tristeza que al gozo de Dios. Le diste más lugar a todo aquello que te rodea, que te invade, que te pone mal, que a lo que Dios está haciendo e hizo con vos. Le diste más lugar a todo en lugar de aquello que ya viste por parte de la mano de Dios. Porque Nehemías incluso le dice, pero yo nunca me uní con gente. Yo me mantuve alejado. Y está bien que lo hagas. Mantenete alejado de lo que no te conviene. Mantenete alejado de aquello que no te edifica. Mantenete alejado de aquello que sabés que te va a arrastrar hacia lo malo. Pero para poder hacerlo, la palabra de Dios tiene que generar ese gozo. Tiene que generar esa delicia en tu corazón, como dice acá. Te tiene que dar gozo llevar impregnado y grabado el nombre de Jesús. No nos tiene que dar vergüenza ser un hijo de Dios. No nos tiene que dar vergüenza venir a la casa de Dios. No nos tiene que dar vergüenza ir a servir a Dios. Todo lo contrario, lo estamos sirviendo a un Dios grande y poderoso, al único, al poderoso, aquel que da y dio la vida por cada uno de nosotros. Por eso es importante. Porque luego le dice, ¿por qué es incurable mi herida? ¿Cuántas veces pensamos que Dios no lo puede hacer? ¿Cuántas veces pensamos que Dios no nos puede sacar? Que Dios no nos puede libertar, que Dios no nos puede restaurar. Porque cada uno vive cosas diferentes y el dolor que te genera a vos tal vez no es el dolor que me genera a mí. La misma situación no la vas a vivir como la vive uno. Pero no quiere decir que no te sientas mal, no quiere decir que no te genere algo, no quiere decir que no estés sufriendo, no quiere decir que sea una herida difícil de sanar. Y claro que va a ser difícil si querés hacerlo con tus fuerzas, si querés hacerlo con tu conocimiento, si querés hacerlo solo. Acá necesitamos de Dios, en todo tiempo necesitamos de Él. Porque dice, tu ayuda parece tan incierta como el arroyo estacional, como un manantial que se ha secado. La palabra de Dios dice que su espíritu, el río de Dios fluye en nuestro interior. Pero muchas veces nosotros dejamos que se seque. Porque para que el río de Dios fluya, hay que llenarlo de agua. Hay que alimentarlo. Pero nosotros somos los que cerramos las compuertas desde adentro. Listo, hasta acá. Hasta acá que fluya, después que no fluya. Y en algún momento esa agua, si está cerrada la compuerta, va a dejar de existir. Y deja de existir cuando no alimentás ese río. Cuando el gozo del Señor deja de ser tu fortaleza. Cuando el gozo del Señor deja de ser esa fuerza. Cuando el gozo del Señor se vuelve un peso, una carga. Cuando en realidad lo que Dios quiere es que ese río fluya. Que ese río fluya por tu interior para contagiar, para alimentar, para llenarte de vida. Y no solamente a vos, sino a todos los que están a tu alrededor. Y el Señor le respondió. Y el Señor nos dice hoy a nosotros, si regresas a mí,
¿Qué tenemos que hacer? Si regresas a mí, te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Dios te dice, regresa a mí para que luego sigas sirviéndome, para que luego continúes sirviéndome, no para que hagas la tuya, sino para servirlo, para exaltarlo, para ir hacia adelante, viendo y cumpliendo el propósito de Dios. Todo lo demás va a venir, pero la prioridad es servirlo a nuestro Dios. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Tienes que influir en ellos, no dejes que ellos influyan en ti. Pelearán contra ti como un ejército en ataque, pero yo te haré tan seguro como una pared de bronce fortificada. Ellos no te conquistarán porque estoy contigo para protegerte y rescatarte. Yo, el Señor, he hablado. Dios es el que te da la fortaleza. Dios es el que pelea por nosotros. Dios es el que hace alrededor nuestro una pared de bronce fortificada. Es Dios el que se pone delante tuyo como fuerte escudo, como el poderoso gigante, para que nada te toque, para que nada te llegue. Y aún si llega, tenemos la confianza en Dios, que todo ese poder que venía en contra lo fue debilitando. Y lo que aún puede llegar son migajas de todo aquello que Dios nos guardó, de todo aquello de lo cual Dios nos protegió, de todo aquello de lo cual Dios estuvo obrando y estuvo haciendo. Porque tenemos que reconocer que hay un montón de cosas malas que hemos vivido aún estando con Dios, que si no hubiésemos estado con Él, hoy tal vez no estábamos acá parados, hoy tal vez no estaríamos acá sentados, hoy tal vez no sabríamos qué hacer, pero Dios de todo eso malo lo transformó en bueno, te sacó, te restauró, te levantó y fue tu fortaleza. Y dice la palabra, sí, decile que tenés al lado, sí, te mantendré a salvo, dice el Señor, de todos estos hombres malvados. Te rescataré de sus manos crueles. Dios dice, sí, te voy a mantener a salvo, voy a estar contigo, te voy a acompañar. Tú serás mi hijo y yo seré tu padre. Tú serás mi hijo y yo seré tu padre. Tú serás mi servidor y te mantendré a salvo de los que vienen en contra, a salvo de los que no quieren un cambio, a salvo de los que no quieren que seas diferente. Porque el único que lo hace es nuestro Dios. Y acá te rescataré. ¡Wow! Te rescataré. Dios me rescató. Dios nos rescató. Dios te sacó. ¿Cuántas veces ya nos rescató de las manos de los malvados? ¿Cuántas veces aún en medio de la prueba, como hemos leído, de la dificultad, de esa condición de vida que te tocó vivir, allí Dios te rescató? Pero para que el rescate venga, para que la presencia de Dios se manifieste, para que todo lo que hemos leído se haga rema en nuestros corazones y lo podamos vivir, ante todo tiene que haber amor, tiene que haber perseverancia, tiene que haber reconocimiento y tiene que haber obediencia. Cuando todas estas cosas se cumplen, cuando trabajamos para que se cumplan, Dios, el poder de Dios, el poder restaurador, no solamente que restaura tu gozo, no solamente que restaura esa alegría, sino que también restaura tu corazón, restaura tu vida, tu familia, restaura cada parte de tu mente. Todo Él lo vuelve a hacer nuevo.
Y lo importante en esta mañana es que si te estás dando cuenta o ya te diste cuenta que perdiste el gozo, que lo pateaste, que dijiste, no me hablen de gozo, no me hablen de alegría, porque yo no siento nada, porque yo la estoy pasando mal. Dios no hace ningún experimento mágico. Dios lo único que hace es ver corazones dispuestos. Y cuando hay corazones dispuestos, cuando hay corazones entregados, allí es donde viene Dios y actúa. Y allí es donde viene Dios y comienza a que estos frutos del Espíritu Santo comiencen a manifestarse en ti. Y el gozo, un fruto más de nuestro Espíritu Santo, es el que lo tenés ahí, porque lo tenés. Tal vez está dormido, tal vez nunca le diste importancia, tal vez no dimensionaste lo importante que era darle el lugar al gozo del Señor. Pero en cada pasaje hemos visto que el gozo de Dios es tan importante como el amor y otras tantas cosas más, de las cuales nos han enseñado y seguimos aprendiendo. Por eso en esta mañana, si has desechado, si has dicho no lo siento, no sé qué es esto, te animo a que si querés ser ministrado, si querés que Dios toque tu vida, que pases por aquí adelante. Porque es Dios el que quiere, como dice su palabra, levantarte, ser esa torre fuerte, ser el que se ponga enfrente tuyo, alrededor tuyo. Él es el que quiere que te goces por obedecer su palabra, por ser un hijo de Dios, por estar en su casa. Él quiere que ese gozo sea restaurado para que vivas una vida cristiana feliz y no una vida donde solamente se reniega, en donde solamente vemos lo malo, sino que todo lo contrario. Dios quiere restaurarte en esta mañana. La pregunta sería, ¿vos querés ser restaurado?